Problema 3. Determina el punto de operación Q para cada uno de los transistores de la figura 3. Asuma que el voltaje VE prendido de cada uno es 0.7 volts, así como una beta 1 de 50 y beta 2 de 20. Finalmente, obtenga el voltaje de salida V0. Por el problema sabemos que cada voltaje VE encendido de cada transistor es 0.7 volts. También que la beta 1 es 50 y la beta 2 es 20. Asimismo, que buscamos los puntos de operación Q para cada uno de los transistores y el voltaje 0. El siguiente paso a realizar es identificar todas las corrientes en el circuito. El siguiente paso es analizar el circuito, para ver si podemos reducirlo de alguna forma. En este caso nos damos cuenta que podemos calcular la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin del lado izquierdo del circuito, tomando la resistencia 20K y 80K. Nos damos cuenta que podemos calcular la resistencia de Thevenin del lado izquierdo del circuito porque tenemos dos resistencias en paralelo. Una de ellas conectada a una fuente de voltaje y la otra conectada a tierra. El primer paso para calcular la resistencia de Thevenin es localizar la resistencia 1 y resistencia 2. La resistencia 1 es aquella que está conectada a la fuente de voltaje y la resistencia 2 es aquella que está conectada a tierra. Ya que localizamos la resistencia 1 y la resistencia 2, podemos obtener la resistencia de Thevenin con la siguiente fórmula. Resistencia de Thevenin es igual al paralelo de la resistencia 1 con la resistencia 2. Sabemos que resistencia 1 es igual a 20K y resistencia 2 es igual a 80K, por lo que 1 sobre resistencia de Thevenin es igual a 1 sobre 20K más 1 sobre 80K, por lo que resistencia de Thevenin es igual a 16K. El siguiente paso es localizar el mayor voltaje y el menor voltaje en el circuito, del lado izquierdo del circuito solamente. En este caso podemos ver que 10 volts es el mayor voltaje y el menor voltaje es 0, ya que está conectado a tierra la segunda resistencia. Una vez identificadas el mayor voltaje y el menor voltaje y la resistencia 1 y resistencia 2, podemos usar la siguiente fórmula. Voltaje de Thevenin es igual a la resta de voltaje mayor menos voltaje menor multiplicada por la resistencia 2 sobre la suma de resistencia 1 más resistencia 2, todo eso más el voltaje menor. Sustituyendo, obtenemos que el voltaje de Thevenin es igual a 10 volts menos 0 volts multiplicado por 80K dividido entre la suma de 20K más 80K más 0 volts, lo que nos da un voltaje de Thevenin de 8 volts. El siguiente paso es sustituir nuestro voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin en nuestro circuito original, quedando de la siguiente manera. El siguiente paso es realizar el LDKIN con el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin que realizamos anteriormente. Este quedaría de la siguiente forma: 8 volts menos 16K multiplicado por la corriente IB1 menos 0.7 volts, que es el voltaje del diodo del transistor número 1, menos 10K por la corriente I2, que es la resistencia y la corriente al final del circuito. El siguiente paso es analizar todas las corrientes del circuito para ver cómo podemos dejar la ecuación del punto 1 con una sola incógnita. Al analizar el circuito podemos ver que I2 es igual a la suma de la corriente IE1 más IC2, por lo que sustituimos esos valores en la ecuación del punto 1, lo que queda la ecuación del punto 3, que nos da 8 volts menos 16K IB1 menos 0.7 volts menos 10K multiplicada por IE1 más IC2 igual a 0. Ahora, podemos ver también en el circuito que IE1 es igual a beta más 1 por IB1. En este caso, beta es igual a beta 1, por lo que podemos sustituir de nuevo en la ecuación del punto 3, lo que nos da la ecuación del punto 5. 8 volts menos 16 IB1 menos 0.7 volts menos 10K multiplicada por 51 IB1 más IC2
igual a 0. Queda 51 porque es beta más 1. Beta 1 es igual a 50 más 1, 51. Ahora tenemos que recordar las fórmulas que nos dan de las corrientes. Sabemos que IC1 es igual a IB2 porque están compartiendo el mismo cable, que va del transistor número 2 al transistor número 1, si podemos ver en el circuito, en la imagen del circuito. Sabemos que IC1 es igual a beta, sabemos que IC es igual a beta por IB. Por lo tanto, sabemos que IC1 es igual a beta 1 por IB1. De la misma forma, sabemos que IC2 es igual a beta 2 por IB2. Con esto en mente, podemos sustituir en la ecuación de IC2 igual a beta 2 por IB2 lo que sabemos de IC1, ya que sabemos que IC1 es igual a IB2. De esta forma nos queda IC2 es igual a beta 2 por B1 por IB1. Lo que al sustituir los valores que ya tenemos de beta 1 y beta 2, sabemos que es IC2 es igual a 50 por 20 IB1, lo que nos da IC2 es igual a 1000 por IB1. Al final nos podemos sustituir ese valor de IC2 en la ecuación número 5, lo que nos da la ecuación número 7, que es 8 volts menos 16K IB1 menos 0.7 volts menos 10K multiplicado por 51 IB1 más 1000 IB1 igual a 0. Al poner esta ecuación en la calculadora podemos despejar X, lo que nos da el valor de 693.52 nanoamperes, que es la corriente IB1. Con esta corriente IB1 podemos calcular todas las corrientes del circuito. Sabemos que IC2 es igual a 1000 por IB1, lo que nos da 693.52 microamperes. Ahora, podemos utilizar ese valor para calcular IB2, ya que IC2 entre beta 2 es igual a IB2, lo que nos daría 34.67 microamperes. Asimismo, anteriormente mencionamos que IC1 es igual a IB2 porque están compartiendo el mismo cable, por lo que IC1 es igual a 34.67 microamperes, al igual que IB2. Por las fórmulas que ya conocemos de las corrientes, sabemos que IE es igual a beta más 1 por IB1. De esta forma podemos saber que IE1 es igual a beta 1 más 1 por IB1. Beta 1 ya la conocemos, que es 50. Por lo que al resolverlo tenemos que IE1 es igual a 35.369 microamperes. Y finalmente, IE2 podemos calcularlo de la misma manera con la misma fórmula, pero ahora con beta 2 e IB2. De esta forma sabemos que IE2 es igual a beta 2 más 1 por IB2, lo que nos da como resultado 728.196 microamperes. Debemos recordar que el punto de operación Q de un transistor es el IC y el BCE de ese transistor, por lo que al obtener las corrientes IC1 e IC2 ya tenemos la mitad de la respuesta de esa pregunta. Por lo que sigue es sacar el voltaje BC1 y el BC2E2. Ahora debemos sacar todos los voltajes. Sabemos que el voltaje E2 es igual a los 30 volts, que es lo que vale la fuente hasta arriba del circuito, menos 10K por IE2. De esta forma, como ya tenemos el valor de IE2, obtenemos el valor de BE2, que es 22.718 volts. Asimismo, sabemos que B0 es igual al voltaje BC2, que en este caso es 10K por la corriente sumada de IE1 más IC2. Esto es porque la corriente IE1 y la corriente IC2 se juntan y ambas se juntan y la suma de las corrientes se dirige a tierra.
hasta donde está la resistencia de 10K. Debido a que del lado derecho de la resistencia de 10K o la parte de abajo hay tierra, significa que el voltaje de esa resistencia simplemente es el voltaje de la parte de arriba, por lo que V0 sería ese voltaje. Debido a esto, repito, sería 10K por la suma de las corrientes IE1 más IC2, que sería 7.288 volts. Con estos valores ya podemos calcular el voltaje E2C2, que sería el voltaje E2 calculado anteriormente con el voltaje C2, que si vemos el circuito, el voltaje C2 es igual al voltaje 0, lo que nos daría como resultado 15.43 volts, que sería complementando la corriente IC2 los puntos de operación Q del segundo transistor. Lo que ahora nos falta es sacar el voltaje C1, E1 para complementar la corriente IC1 y tener el punto de operación Q del primer transistor. El primer paso es calcular el voltaje C1, el cual al ver el circuito vemos que simplemente el voltaje E2 menos 0.7 volts, ya que le está restando el voltaje del diodo, que necesita el diodo para conducir, del primer transistor. Del segundo transistor, lo siento, ya que es de silicio. Lo que nos da como resultado 22.02 volts. Ahora, ya sabemos que el voltaje E1 es simplemente el voltaje 0. Con esto nos da como resultado 14.788 volts de la resta del voltaje C1 menos el voltaje E1. Y con este resultado ya tenemos los puntos de operación Q del primer transistor, que sería de la corriente IC1, que es 34.67 microamperes, y el voltaje C1E1, que es 14.788 volts. De esta forma ya respondimos las dos preguntas que nos pedía el problema. Muchas gracias por su atención.